La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, démosle gracias a Dios. Y sé que esto lo digo cada programa, cada sábado, pero considero supremamente importante darle gracias a Dios, hermano, porque continuamos siendo parte de sus misericordias. Continuamos siendo parte de su favor, de su gracia. Y eso es un privilegio. Y no solo démosle gracias porque continuamos siendo parte de eso, o no solo pensemos en que, ¿por qué darle gracias a Dios? Pablo, si usted se fija, Pablo, en prácticamente todas sus cartas, sus epístolas, lo que sea que Pablo estuviera escribiendo, lo más importante para él era dar gracias, y le daba gracias a Dios por todo. Entonces, adoptemos ese hábito en nuestra vida de gratitud con Dios por lo bueno que es con cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar este mensaje en esta tarde. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres misericordioso, paciente, benigno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las oportunidades, Señor. Y te pido que en esta tarde, Dios, este mensaje obre en cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Necesitamos conocer más de ti para aferrarnos más a la verdad y que cada día estemos más lejos del mundo de pecado y de maldad. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el mensaje, hermanos, del cual vamos a hablar hoy, considerémoslo una segunda parte de lo que estaba hablando la semana pasada. Vamos a tocar otra de esos aspectos divinos, de esas virtudes divinas que nosotros encontramos en la palabra. Y por eso nuestro tema en esta tarde titula La omnipotencia divina. Hermanos, nosotros vivimos en una era donde el ser humano ha elevado sus logros a tal punto de considerarse autosuficiente. La ciencia, con tantos descubrimientos, con tantas teorías, busca ocupar ese trono, diría yo, del entendimiento total, como si el futuro dependiera exclusivamente de su capacidad para predecir y para controlar. Eso es lo que estamos viendo en la ciencia. Si hablamos de la filosofía se levanta como un juez moral que define qué es bueno o qué es malo según la razón humana, sin necesidad de una verdad absoluta. Si por otra parte hablamos de la tecnología se presenta como una herramienta suprema, capaz de moldear el mundo, de prolongar aún la vida del ser humano, incluso prometer algunos sueños de los que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado, sobre la inmortalidad o sobre vida en otros planetas. Esas tres esferas grandes del conocimiento que les estoy hablando, que hacen parte del humano, conocimiento humano,
y que son parte de las bendiciones que Dios ha dado al ser humano, parecen competir, hermanos, por el título de lo que yo llamaría, entre comillas, para estas tres esferas de Todopoderoso. Sin embargo, hermanos, cuando uno mira Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, yo diría que irrumpe con una voz, como dice el pasaje, como de muchas aguas, como un trueno, ya lo podríamos decir poderoso, que proclama una verdad que para nosotros y en sí misma es inmutable. Y dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y con esto yo concluyo algo, hermanos. Solamente Dios es verdaderamente omnipotente. Solo Dios tiene el poder de crear, de sostener, de gobernar y de redimir, hermanos. Frente a tantos intentos del hombre de ocupar el trono, el cielo nos muestra y la palabra de Dios nos muestra que el trono ya está ocupado. En el trono está nuestro Dios y está ocupado por aquel que no cambia, dice la Biblia, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No falla porque es un Dios perfecto y no comparte su gloria con nadie. Dice la palabra de Dios que es un Dios celoso. La pregunta a todo esto es, ¿cuál es nuestro todopoderoso como cristianos? ¿Dónde depositamos la confianza que hoy tenemos? ¿Dónde estamos creando la dependencia de nuestra vida? Si nosotros hablamos de la creación, podemos ver cómo hoy el ser humano, en su afán por asegurar el futuro, ha comenzado a mirar más allá del lugar donde estamos, más allá de nuestro planeta Tierra, buscando otros planetas la posibilidad de tener una nueva vida, una nueva esperanza, teniendo en cuenta que la Tierra, como obra perfecta de Dios, ha sido maltratada, ha sido degradada por nuestras propias acciones, por el pecado. Desde que el pecado entró en el ser humano, la Tierra está degradada a consecuencia de ese pecado. Y en lugar de volvernos al Creador, en lugar de que de que el ser humano, de que la ciencia mire al Creador en arrepentimiento por todo lo que está sucediendo, el hombre decide huir y explorar el universo como si allí encontrara salvación o como si allí encontrara la redención. Inclusive pensaría yo y diría yo que el ser humano cree que va a encontrar la redención a muchos problemas que se presentan en nuestro planeta Tierra y que hacen parte de las consecuencias, vuelvo y repito, del pecado en el ser humano. Pero lo más preocupante, hermanos, no es la exploración científica en sí, sino la actitud que hay en el ser humano detrás de ella. El ser humano muestra una independencia que es orgullosa, una búsqueda de vida donde literalmente, hermanos, y lo voy a decir de esta manera, donde Dios no nos ha enviado a buscar. La palabra de Dios no nos indica que nosotros debamos abandonar nuestro hogar creado por Dios para que nosotros pudiéramos habitarlo. La tierra es un lugar habitable para el ser humano. La ciencia misma se ha dado cuenta de que no hay forma de habitar otros planetas porque literalmente son planetas inhabitables en sí mismos. Dios espera que nosotros no abandonemos nuestro hogar ni que pongamos nuestra esperanza en otros mundos, hermanos. Nuestra esperanza literalmente en el único lugar donde debe estar puesta es en el reino de los cielos que está por venir y que ha de venir cuando Jesucristo regrese. Esta es la realidad, hermanos. Muchas de las bendiciones que Dios ha dado al ser humano, como lo pueden ser inteligencia, ciencia, tecnología, y podría hablar de muchas más, pero hablemos de estas tres
que son como de las principales, han sido convertidas en instrumentos de soberbia. Lo que nos fue dado como seres humanos para glorificar a Dios, hoy es usado para alejarnos de Él. Y tenemos un ejemplo muy claro, hermanos, en las Escrituras. Sucedió en Babel, con la torre de Babel, hermanos. El hombre construye torres y ¿qué dice? Hagamos una torre en la cual nos hagamos un nombre, olvidando y dejando de lado que el nombre del Señor era el único digno de ser exaltado. Ahora, hablando de la teoría que les mencionaba hace un rato, lo que llama al ser humano la inmortalidad. Desde Génesis podemos darnos cuenta que la sentencia fue muy clara de parte de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte entró por desobediencia. Y desde entonces, como les decía, el ser humano ha vivido y vivimos bajo esa consecuencia. Lo que fue diseñado para la eternidad, como lo era nuestra vida como ser humano aquí en la tierra sin pecado, se corrompió por el pecado. Y con la caída, hermanos, el hombre no solo perdió la vida eterna en su cuerpo físico, sino que también rompió su comunión con Dios. No solo murió físicamente, sino que también murió espiritualmente. Puso una barrera entre su vida y Dios. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. En una esfera física y en una esfera espiritual. Pero en lugar de que el hombre reconociera la necesidad de la redención, se ha empeñado en resistir el decreto de Dios. Y vuelvo y repito, analice y razone todo esto que yo le estoy hablando a la luz del verso de Apocalipsis que dice que el Dios todopoderoso reina. Entonces el hombre quiere resistir el decreto de Dios, que Dios ya dijo, y Dios sentenció y dijo, morirás. Y morimos físicamente. Lo único que nosotros tenemos seguros estando en esta tierra es la muerte. Y hoy la ciencia moderna se está lanzando en una carrera por vencer a la muerte, hermanos. Experimentos, uno puede darse cuenta en las noticias, en los medios, experimentos genéticos, la implementación de medios como la inteligencia artificial para lograr esto, entre muchos otros que pueden ser un poco más técnicos, teorías sobre transferir conciencia a máquinas, a pedazos de metal literalmente. El único objetivo que tienen es uno y es evitar lo que Dios ya dijo que iba a ocurrir. Y en esa búsqueda por la inmortalidad terrenal no es otra cosa, y volvemos a lo mismo, que la repetición del espíritu de Babel. Hagámonos un nombre, construyamos una vía hasta el cielo, pero sin Dios, para que seamos iguales a Dios, pero sin Dios. Y el problema, hermanos, no está en el deseo de vivir más tiempo. Yo creo que todos los seres humanos anhelamos tener una vida longeva, con salud, con fuerza, con una buena vida económica, social, emocional, etcétera, etcétera. El problema está en la arrogancia de que nosotros podemos eludir la justicia divina y alcanzar por los medios humanos lo que solo se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué me refiero? A la vida eterna, pero no en este mundo. Cristo fue el único que pudo derribar la barrera del pecado, eso todos lo sabemos. Esas son las bases y el fundamento del Evangelio. Y Cristo fue el que abrió el camino nuevo. Y Cristo fue el que fue el que abrió el camino vivo hacia el Padre, hacia Dios. Y es el único camino, no hay más. No existe ciencia, no existe filosofía que pueda llegar a reemplazar
el poder redentor del evangelio, hermanos. No hay más camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie enfatizó esa palabra. Yo diría que esa palabra es clave en ese texto, hermanos. Y dice: y nadie va al Padre. Nadie, es absolutamente nadie, va al Padre, si no es por mí. Mientras que el hombre, hermanos, busca prolongar la vida, Dios ofrece vida eterna, pero a su manera, a través del sacrificio de Jesucristo. Recuerde lo que usted es, o, o que puede llegar a ser, tanto usted como yo, lo que somos o lo que podemos llegar a ser, solo es parte de otra poderosa y maravillosa declaración que fue hecha en Génesis. Y es que nosotros los seres humanos somos la única criatura hechos a semejanza e imagen de Dios. Yo diría, por más que el hombre lo intente, por más que la ciencia avance, por más que la filosofía argumente, o por más que la tecnología prometa, nada podrá superar ni alterar lo que la palabra de Dios ya dijo y en lo que la palabra de Dios está escrito. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque nuestro Dios todopoderoso reina. Mire lo que declara el Señor en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. No se tardará ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. El hombre podrá soñar con inmortalidad, buscar vida en otros planetas, redefinir la moral, que eso es lo que ha hecho el hombre. Hoy en día la moral del ser humano está redefinida completamente. Y como dice Isaías, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y por eso el hombre ha establecido su propio sistema de verdad. Pero al final, como nuestro Dios todopoderoso reina, solo se cumplirá lo que Él ha determinado. Ahora, ¿por qué hablamos de la omnipotencia divina? ¿Por qué hablamos de ese atributo divino, hermanos? Porque si usted se fija en todo lo que le he dicho, hermanos, hay intentos por parte del hombre, pero el hombre no logra nada que la palabra de Dios no le permita. No logra nada de lo que Dios haya dicho. No logra nada más allá de lo que Dios ha establecido, porque su palabra no falla y la voluntad de Dios es soberana. Dios hace como quiere. Hay muchas personas que cuestionan lo que sucede alrededor del mundo a raíz del pecado, del mismo pecado, y que la palabra de Dios ya lo había declarado, y dicen: ¿por qué Dios permite esto? Simplemente Dios es soberano y Dios es todopoderoso y hace como Él quiere y nada se escapa de su control, ni siquiera lo que hoy parece un caos, como les digo. ¿Acaso todo esto que está sucediendo en nuestro mundo, hermanos, no fue ya profetizado? Eso no fue anunciado por los profetas, no fue anunciado por los apóstoles, no fue anunciado por el mismo Jesucristo. ¿Acaso eso ya no está en la palabra de Dios, lo que estamos viviendo? Lo que hoy vivimos, hermanos, no es señal de que Dios ha perdido el control, sino la evidencia de que su palabra se cumple con exactitud. Por eso dice el Salmo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El mundo, muchas personas en el mundo ven a Dios como un Dios débil, como si su tiempo hubiera pasado. Pero la creación, hermanos, todo lo que nosotros vemos, sigue en equilibrio por su palabra. La historia avanza en la humanidad porque Él permite cada paso. El universo vive en equilibrio, la Tierra está en un equilibrio, el Sol, la Luna, las estrellas, todo, hermanos, funciona en un equilibrio porque la palabra de Dios lo permite, porque Dios tiene todo en su control. Vuelvo y repito, porque Él es todopoderoso. Y dice la Biblia: nuestro Dios todopoderoso reina. Y nuestras capacidades, hermanos, si vamos a hablar de ello, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a lograr,
a conseguir metas, propósitos, sueños, no son fruto del azar, no son fruto de la suerte, no son fruto del mérito humano, del esfuerzo, de la dedicación, etcétera, etcétera, porque existen cantidad de argumentos. Son parte de una declaración que había sido hecha desde el principio y que nos cobijó para bendecirnos a tal punto de que todo lo que somos es la bendición y por la mano de Dios en nuestra vida. Y vuelvo y repito un pasaje que ya acabo de leer. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos la imagen de un Dios omnipotente, no para usurpar su gloria, hermanos, sino para reflejarla, no para sustituir su poder, como el ser humano lo ha hecho, sino para vivir bajo su señorío. Recordemos algo muy importante, hermanos. Solo en Dios hay propósito, solo en Dios hay verdad, solo en Dios hay vida eterna. Todo lo demás que nosotros vemos es ilusión. Pronto va a pasar todo lo que vemos. Todo esto es temporal. Este mundo es temporal. Pero dice la Biblia que al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es donde surge la pregunta que debe confrontar nuestro corazón como creyentes. Vivimos como si de verdad creyéramos que nuestro Dios es todopoderoso. Porque conocer ese atributo de Dios no es solo una afirmación teológica, que la Biblia respalda claramente en muchísimos pasajes, sino que es un fundamento de vida para los creyentes. Un cristiano que mira y camina con la conciencia de que su Dios reina, de que su Dios tiene todo el poder, no vive esclavo del miedo, del temor, ni desesperado por el futuro, ni atrapado en promesas vacías que muchas veces este mundo hace. Nuestro Dios todopoderoso reinó en el principio, reina hoy y reinará por toda la eternidad. Dios no ha cambiado. Y ese atributo de omnipotencia se relaciona con que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si esto es verdad, entonces nuestra vida como cristianos, si conocemos a Dios, debe reflejar confianza, debe reflejar descanso, debe reflejar humildad y debe reflejar obediencia. Nosotros no estamos acá para construir nuestro propio reino como sucedió en Babel, sino para vivir bajo aquel gobierno que sostiene todas las cosas con la palabra del poder de nuestro Dios. Y con esto quiero ir concluyendo, hermanos. Mientras el mundo busca esperanza en logros, placeres, reconocimiento, satisfacción inmediata, nosotros sabemos que esta vida es pasajera y la Biblia nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Esta vida en este mundo solo es una sombra de lo que viene. Cuando conocemos al Dios absoluto, podríamos llamarlo, entendemos que la verdadera esperanza no está en la tierra, sino en la eternidad que viene con Él. Y es ahí en su presencia donde verdaderamente vamos a disfrutar de su omnipotencia, de su omnisciencia, en todo su esplendor, no como algo distante, sino como hijos redimidos, seguros y completos en Él. El ser humano hoy disfruta de muchas bendiciones que Dios nos ha dado, pero tristemente las bendiciones que Dios nos ha dado las hemos convertido en maldiciones. La tecnología es una bendición que se ha convertido en maldición y se usa para fines completamente perversos. La ciencia es una bendición que está yendo más allá de lo que Dios ha permitido, de los límites que Dios ha puesto. Y la palabra de Dios nos pone esos límites, pero el hombre siempre quiere ir más allá, como sucedió en la Torre de Babel. Y la filosofía
lo que quiere hacer es apartar la palabra de Dios para establecer la justicia que viene por los medios humanos, hermanos. Entonces, estamos frente a un mundo que exalta el conocimiento humano. Pero ¿de dónde viene ese conocimiento? Es mi pregunta. Nosotros los cristianos nos rendimos al conocimiento divino y lo que somos hoy o lo que podamos saber o lo que podamos aprender, todo es para la gloria y la honra de Dios. Frente a una sociedad que expone esperanza en la tierra, hermanos, nosotros ponemos nuestra esperanza en el cielo. Y frente a un tiempo que celebra la independencia de Dios, nosotros afirmamos nuestra total dependencia de Él. Entonces, la invitación es a que vivamos como ciudadanos del reino eterno. Nuestra confianza, nuestras decisiones y nuestro testimonio reflejen que creemos lo que decimos creer, que nuestro Dios Todopoderoso reina. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque es muy interesante, hermanos, estudiar acerca de los atributos divinos, porque aunque usted no lo crea, cuando usted comienza a darse cuenta y a entender y a conocer quién es Dios con profundidad, usted empieza a enamorarse más de la Escritura y empieza a depender cada día más de Él. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos muestra, nos ayuda a conocer más de ti. Y a través de ese conocimiento, Señor, podemos darnos cuenta de que tú reinas, Señor, y de que todo lo que sucede alrededor de este mundo, de nuestras vidas, etcétera, Señor, está en tus manos, está en tu control y nada se sale de allí, Padre. Que toda la gloria y la honra siempre sea para ti, que todo lo que hagamos sea para ti, que siempre dediquemos nuestras vidas a ti, Señor, que nos demos cuenta de que en todo tú quieres estar en nuestras vidas y que permitamos que tu voluntad se involucre en nuestra vida a tal punto de que todo lo que hagamos sea direccionado por ti. Toda la gloria y la honra es para ti porque solo tú la mereces, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y te pido que sus vidas puedan dar el fruto que tú quieres que den con cada uno de estos mensajes, Señor, y podamos crecer espiritualmente para madurez todos los días. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Padre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.